La cuenca del río Guayas, donde se asentaron los montubios, dio origen a una cultura submigratoria de mestizos y pequeños finqueros que desde la llegada de los conquistadores ha sido afectada por epidemias. Para 1820, Guayaquil se declaró independiente de España. Simón Bolívar y San Martín acudieron a respaldar la independencia de Guayaquil con sus soldados. Finalmente, Bolívar consiguió para la Gran Colombia e Inglaterra un importante puerto en el Pacífico. El mestizo rural costeño estaba bastante desarrollado ya en el siglo XVIII, y en ese sentido pues los pequeños productores coloniales de la costa ya tuvieron su importancia, tuvieron una cultura basada en las tradiciones agrarias, en las tradiciones libertarias de una sociedad con muy poco control del Estado y al mismo tiempo con mucha fuerza de la base rural. Esas fueron las bases de los chihuahuas en las primeras rebeliones de la República, y luego los chapulos o los montoneros, acaudillados entre otras por el general Alfaro, que fue su máxima figura, aunque Alfaro mismo no era precisamente un montubio, sino un mestizo urbano, era hijo de un español, que tuvo enorme importancia en la identidad que se fue gestando en la costa ecuatoriana. La independencia no cambió en nada la vida de los montubios, que continuaron siendo pequeños finqueros, proveedores de tabaco, panela, frutas y luego de arroz. Finalmente, trabajadores en las plantaciones de caña y cacao, junto a la gran migración serrana que vino con la revolución de Alfaro desde fines del siglo XIX. Los montubios hacían dos actividades económicas fundamentalmente. Eran pequeños productores, eran los principales productores de tabaco, por ejemplo, durante las primeras épocas de la República, tabaco que se consumía en todo el país, también en la sierra, y que incluso se exportaba a la costa del Pacífico Sur. Y desde luego eran también peones de las haciendas que funcionaban en la costa y que paulatinamente fueron creciendo y transformándose en las grandes plantaciones de cacao que tuvieron su auge a fines del siglo pasado y fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Ahora tenemos aquí el cacao. Esta que es una fruta sagrada para las culturas de América tropical, comenzando desde los mayas y los aztecas, es originaria de la Amazonía, pero aquí en Ecuador llegó a tener su máximo grado de calidad. Ecuador produce el cacao de aroma. Este cacao también fue la más importante fuente de ingresos de un grupo de economía que dominó desde fines de la colonia hasta mediados del siglo XX, hasta la primer tercio del siglo XX, llamados los Gran Cacao. Producían en esta zona este fruto, se embarcaban el cacao, pero vivían en Francia. A la niña Francisca le dicen la tigra. La tigra se está fumando. Yo me voy. Es peor. Hay que estar quedito, saber a quién agarrar. Desde aquel entonces, novelas como A la Costa, La Tigra, Don Goyo, convirtieron a los montubios en los principales protagonistas de sus obras, y su espíritu libre y emprendedor los llevó a ser los motores de la revolución liberal de Eloy Alfaro, en 1895, marchando a la guerra acompañados de sus mujeres e hijos. La cultura montubio es una cultura muy compleja también, y no hay, digamos, un paradigma. Nos cometemos un error cuando creemos que el montubio es de una manera. En realidad tienen varias formas de expresión cultural, pero tienen algunos rasgos comunes. Por ejemplo, utilizan el idioma castellano, pero un idioma castellano plagado de una serie de expresiones propias en que hay cierta influencia africana y alguna influencia indígena, pero sobre todo un uso del castellano que es muy común desde el Caribe hasta la costa ecuatoriana. Hola amigos de Ecuador TV, soy Elena Ortega y les voy a dedicar un amor fino. Ayer me casé contigo, fue por dormir en tu cama, ahora me sales con el cuento que el colchón es de tu mamá. Gracias. Yo creo que una de las características de la montubiada es una forma de aprehensión del machismo. No es precisamente violento, pero sí destaca una serie de valores en el hombre, como el uso del machete, como el defender el honor, como el defender a su mujer.
A su vez, las mujeres montubias son también valientes para enfrentar a la montaña, para defender su dignidad. Tenían mucho más sentido de la independencia que las mujeres indígenas serranas. Obviamente en algunos lugares de la costa hubo un imperio mayor de la violencia porque había poco resguardo policial, porque la presencia de la iglesia era muy reducida y porque muchas cosas se ajustaban, como hasta hace muy poco, precisamente con el uso de los mecanismos, digamos, informales de imposición de la justicia, de la revancha, de el ajustar cuentas en forma particular. El montubio tiene por su característica este sentido profundo de defender su libertad, de defender su forma de vida familiar, su forma de vida rural. Asegúrate que la niña quede adentro. Eso podemos ver en una parte que le dicen la Santa Rosita, en la Patria Nueva, tanto en la otra que también se dice que es más zona, la Huancavilca también, que es mucho robo, hay mucha violación entre niñas, mujeres, hay abortos, en vez de también hay personas que matan. Aquí mismo también. En vez de hay, como decir, cuerpos que cogen, los llevan a otro lugar y vienen y los dejan botados como si fuera un animal. Esta inseguridad de las niñas se debe al machismo. Los hombres, desde muy jóvenes hasta viejos, ingieren alcohol y usan prostitutas o niñas para sentirse sexualmente activos. ¿Aquí no tienen el problema de drogas en niños? No, ahorita ya no hay adolescentes aquí. ¿Pero ya se oye? Sí, se han oído así porque hay muchachos que en vez se cogen el alcohol. Se vienen a tomar, no tienen ni la mayoría de edad y ya están tomando entre 15, 16 y 17 años ya. Y ya vaya, miren los que ya están, que ya no hay ni solución para ellos. Porque ya no se les puede decir nada, aunque uno en veces les aconseja, pero ellos lo tiran a mal porque dicen no te metas en mi vida. Aturdido y abrumado por la duda de los celos. En Ecuador y en especial en esta zona, los celos han sido un permiso que tienen los hombres para matar a las mujeres. Con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado por la hija que se fue. Se ve siempre